Ayer por la tarde, Cristina Fernández de Kirchner, tan atenta y respetuosa de los horarios de cierre del cohete a la luna, dio a conocer una nueva carta que bueno, hizo que Horacio reformulase la etapa que teníamos pensada. Y nos recuerda, Cristina, que somos periodistas y que el periodismo es el arte de lo impensado. Pues teníamos la edición lista, cerrada, el dibujito se movía precioso, había quedado todo muy lindo, y hubo que reemplazar la nota, hacer otra nota ya sobre la hora de aparición, pedirle al genio de Alejandro Ross que cambiara la ilustración, y salió precioso, la verdad. Estamos en forma. Puedes contarnos un poquito al aire. Gracias, no... Cristina. Bueno, y esto ahora se llama El Fondo y la Lapicera. ¿Por qué, Horacio Berbisky? Bueno, porque la carta de Cristina hace referencia a una nota de Marcelo Bonelli Clarín, a quien no nombra, pero dice en un diario, etcétera, etcétera, donde decía que el Fondo Monetario estaba pendiente de la lapicera de Cristina y del conflicto con Alberto. ¿Ve que tenía razón yo en lo que digo en la nota respecto de los fact-checkers de Clarín? Sí, efectivamente, está muy bien. La nota de Marcelo es sobre una película que se llama La Revista Francesa, de France Dispatch, que es una alusión a la historia de la revista New Yorker, y entonces Marcelo cuenta la importancia que en Estados Unidos tiene el chequeo de la información. Hay especialistas específicamente en ese tema. Un periodista entrega una nota y después, si vos fuiste entrevistado en esa nota, cosa que me ha pasado, te llama alguien totalmente desconocido para vos, que te dice: usted dijo efectivamente que tal cosa, lo dijo así, usted tiene la prueba de eso, está respaldado por alguna investigación que se pueda citar. Realmente, por supuesto, yo voy a profundizar esta digresión, ¿no? Eso no quita que el periodismo de los Estados Unidos haya sido absolutamente obsecuente con los distintos gobiernos que embarcaron al mundo en guerras horribles, y con la práctica de la inserción o el empotramiento o el embedding, como se prefiera llamarlo. Digamos, han tenido periodistas disfrazados de militares junto con los militares para contar una historia oficial que una y otra vez el tiempo posterior demuestra falsa. De modo que el fact-checking, digamos, tiene límites, no cubre todo. Las cosas importantes no las cubre. No, pero lo que yo decía ahí, bueno, por eso, que si hubiera fact-checkers en Clarín, el diario tiraría una página sola, pero impresa de un lado nada más. Digo, exacto. Lo cual nos trae de vuelta a la importancia que Bonelli le da a la lapicera de Cristina. Entonces, Cristina dice que la lapicera no la tiene ella, sino el presidente. Y dice que la tiene el presidente porque así lo dispone la Constitución. Y recuerda que la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que se sancionó hace un año, dispuso que todo el programa de financiamiento y operación de crédito público con el Fondo Monetario y cualquier modificación de montos y plazos va a requerir una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. Ahí, digamos, esto ha dado lugar a interpretaciones de que Cristina toma distancia y ella no se moja los pies. En realidad no es exactamente así. Simplemente pone algunos puntos sobre algunas IES que habían quedado descubiertas, pero al mismo tiempo hace un apoyo muy explícito a la formulación que Alberto hizo el 9 de julio
cuando habló en la Casa Histórica de Tucumán, y ahí dijo que todos los días él pelea para que la Argentina se ponga de pie y contra los de adentro que quieren ver a la Argentina arrodillada, y que antes de firmar algo que arruine la vida del pueblo argentino se va a su casa. Y digamos, Cristina da un explícito apoyo a esa formulación. Otra parte importante de la carta es que Cristina señala que la oposición, que es responsable de haber contraído esa deuda, que es la más grande de la historia del país y la más grande de la historia del Fondo Monetario con cualquier país del mundo. Nunca, desde 1944, cuando se creó el Fondo Monetario, un país recibió un crédito tan enorme como el que el Fondo Monetario le asignó a Macri. Totalmente desproporcionado al aporte argentino al capital del fondo, a la cantidad de habitantes, a la magnitud de la economía. Totalmente fuera de toda escala, salvo lo que tanto Macri como Mauricio Claver Carone dijeron públicamente, y es que se trataba de apoyar la posibilidad de la reelección presidencial de Mauricio Macri, dicho por él, confesado por él mismo, ¿no? Entonces Cristina dice que esa oposición, que es responsable de haber contraído esa deuda y que además ganó las últimas elecciones, tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. En vez de decir no decimos nada hasta que no hable Cristina, tienen que pronunciarse y tienen que ver cómo se paran frente al tema. ¿Por qué? Y dice, porque la definición que se adopte y que se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que tenga memoria para el desarrollo y crecimiento con inclusión social en nuestro país. Y aclara, por las dudas, que no está hablando de desconocer deudas, que el peronismo y específicamente el kirchnerismo siempre ha pagado a lo largo de la historia las deudas que generaron otros gobiernos, y dice que como legisladora y presidenta siempre voté de acuerdo a mis ideas y convicciones, lo que no pocas veces me deparó algún que otro inconveniente. Hoy, como marca la Constitución y aquella ley, no es Cristina, son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el Fondo Monetario de todo el mundo y de toda la historia. Hasta ahí la carta de Cristina. Ahora, yo agregué algo que no está en la carta de Cristina, pero que es fundamental para contextualizar esto, y es los puntos que según el Poder Ejecutivo ya están prácticamente acordados con el Fondo Monetario y que formarían parte, digamos, de ese acuerdo. El acuerdo son 12 puntos. El acuerdo se firmaría antes de fin de año. El país no tendría que pagarle nada al Fondo Monetario antes de 2024. Es decir, que habría 3 años para un crecimiento de la economía antes de empezar a pagarle al Fondo Monetario. Recordemos que además está la deuda con los privados, que ha sido refinanciada. La Argentina se ha ahorrado 37.800 millones de dólares, pero de todos modos es otro fangote de guita que también hay que pagar. La Argentina podrá usar los 4.300 millones de dólares de la última ampliación de los derechos especiales de giro que hizo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, debido a la pandemia, hizo una ampliación de derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario que se otorga a los países miembros, por 650.000 millones de dólares, proporcionalmente al capital de cada uno en el fondo. Y a la Argentina le tocaron 4.300 millones de dólares. Pero de esto ya pagó aproximadamente la mitad en una deuda al fondo, y tiene antes de fin de año otro vencimiento equivalente. Ahora, esos fondos fueron otorgados
por el Fondo Monetario a todos los países miembros para paliar las consecuencias de la pandemia. Ahora, la Argentina los está usando para pagar deuda, cosa que, ustedes recuerdan, se había discutido mucho para qué tenía que ser esa guita. Y hubo muchas críticas al gobierno por haber usado esa guita para pagar deuda con el fondo. Pero parte de lo que se está negociando y de lo que el gobierno considera que va a ser aprobado por el fondo es que cuando se firme el convenio, el acuerdo, el fondo le va a devolver esa guita a la Argentina, de modo que esos 4.300 millones de dólares se van a poder usar para el desarrollo económico, paliar las consecuencias de la pandemia, de la crisis social, etcétera, etcétera, etcétera. No va a haber exigida por el fondo ninguna reforma previsional ni laboral, que son los dos grandes fantasmas. ¿Por qué? Porque, digamos, habitualmente el fondo lo que plantea es la reducción del déficit fiscal y obviamente, digamos, siendo el pago de las pasividades, de las jubilaciones y de las pensiones más de la mitad del gasto público, la tentación de ir a cortar ahí, digo, si vos te manejás con un Excel, vas de vez en ese Excel tiene un cartel luminoso en esa partida. Ahora, si te manejás, como dice siempre Máximo Kirchner, con la gente adentro, y bueno, el cartel luminoso está en otro punto, no está ahí. Entonces, no va a haber ese tipo de reforma previsional ni laboral en contra de los derechos de los jubilados y de los trabajadores, que es lo que había hecho de la Rúa, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Gerardo Morales y Patricia Bullrich eran ministros de la Rúa, que rebajaron 13% nominal las jubilaciones y los salarios estatales? Porque ahora los hemos visto a Patricia Bullrich y a Morales muy juntitos, hablando de la posibilidad de una fórmula presidencial. Bueno, es la fórmula del menos 13. Te iba a decir eso. La fórmula del menos 13. En cambio, va a aumentar cada año, por eso es plurianual. Casi hago un lapsus tremendo. Pero viste que mi inconsciente corrige a mi inconsciente. Exacto. No lo hice. Estuve a punto, pero no lo hice. Va a aumentar cada año el presupuesto dedicado a salud, educación e infraestructura, obras públicas. Entonces, el déficit primario, es decir, antes del pago de deuda, obviamente, se va a reducir, pero no por el achicamiento del gasto social o de la inversión en desarrollo, sino por el crecimiento de la economía, del consumo y de la recaudación. Es decir, al crecer el Producto Bruto, crece la recaudación y disminuye el déficit. Además, lo que hay que pagar proporcionalmente se reduce, no en cantidad de dólares, sino en porcentaje sobre el producto. Si el producto es el doble, lo que hay que pagar es la mitad proporcionalmente, porque la suma que hay que pagar es fija, no se modifica con el crecimiento del producto. No sé si se entiende. Bueno, dentro de 3 años, bueno, hay que empezar los pagos al fondo, y el país contaría para ello, y también estaría avanzada esa negociación, con asistencia crediticia por 26.000 millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Este último es el nuevo nombre de la Corporación Andina de Fomento. También hay una negociación abierta con los Emiratos Árabes Unidos para un swap de monedas como que la Argentina tiene con China. Un swap es un intercambio de monedas, ¿no? Ellos te dan su moneda y vos le das la tuya. O sea, son acuerdos contables, pero vos esa guita la podés, los Emiratos, digamos, tienen una moneda que es tan o más fuerte que el dólar, ¿no? Turquía está haciendo un acuerdo de ese tipo en este momento con los Emiratos,
pero el paquete argentino sería 4 veces mayor que el de Turquía. El de Turquía es de 5.000 millones de dólares, el de Argentina podría llegar a 20. Y esta semana el canciller emiratí estuvo en el Congreso con Sergio Tomás, reunido. Además, el país va a recibir fondos del Fideicomiso de Resiliencia y Sustentabilidad que decidió crear el Fondo Monetario para todo el mundo, digamos, también para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. También habría el ingreso de mayores recursos por la relación bilateral con otros países que han recibido los DEC, pero que no lo necesitan, porque no tienen situaciones de deuda apuradas, como México, Portugal, España, Francia y la Federación Rusa. No es una cosa que esté cerrada, pero está, digamos, se está negociando. Y por otra parte, cualquier condición futura mejor que las actuales que se conceda a cualquier otro país, automáticamente se extiende a la Argentina. Es decir, la cláusula pari passu o de nación más favorecida. Y por último, Estados Unidos dejó saber que no vetaría en el directorio del Fondo Monetario los términos que la Argentina acordara con los equipos técnicos y con la dirección que ejerce Kristalina Georgieva. Por supuesto, esto habrá que verlo por escrito, sin ingenuidad ni voluntarismo. Hasta acá llegamos de momento.